Vamos a ver algunas formas básicas de cómo se pueden organizar estas neuronas. Habíamos dicho recién que armábamos un plano, que era como un cuadrado con neuronas, pero también en una simplificación y en algunas aplicaciones se utiliza, uno puede armar simplemente una línea de neuronas, una capa similar a las que teníamos antes, que solo consiste en una línea y que una neurona, cuando se activa, puede afectar a su entorno. El entorno, por ejemplo, ahí tenemos un entorno de radio 1, la neurona roja, vamos a suponer que es la neurona que se activó, y las dos neuronitas azules se ven afectadas por esa activación. Vamos a ver más adelante cómo se afectan. Esto a veces se dibuja simplemente como una línea, en donde tenemos una neurona, otra neurona y otra neurona. El otro caso es el que vimos recién, en donde tenemos una cuadrícula, o sea, una forma rectangular. Esta forma rectangular yo también podría dibujarla en forma plana, como algo así, donde en el centro está la neurona que se activó, que es la neurona roja, y en esta forma estimula también o actualiza también a sus vecinas. Ese sería un radio de vecindad 1, y si yo quisiera ampliar el rango de vecindad, podría considerar todas las neuronas que están alrededor, y para cada una de las neuronas de alrededor considerar si pertenece al radio. Supongamos, si queremos ahora un radio 2, yo voy a sombrear considerando esta neurona, también las que son afectadas por esa neurona, considerando esta neurona las que serían afectadas por esa neurona, considerando esta también tengo que sombrear acá, y considerando esta también tengo que sombrear ahí. Ahí tengo un radio 2 de la neurona ganadora, que es siempre la roja que está en el medio. Finalmente hay una arquitectura que a veces se usa mucho porque es la que propuso Kohonen originalmente, que es la arquitectura hexagonal. Se considera que una neurona tiene forma hexagonal, y por supuesto tiene su vecindad conformada por neuronas hexagonales. Entonces, de esa manera yo puedo definir una vecindad, y cada neurona ganadora va a tener a su alrededor 6 neuronas que conforman su vecindad. Acá estoy terminando de dibujarla. Supongamos que esta es la ganadora, y cuando gana va a estimular a todas las de su vecindad. Ese sería un mapa de forma o de arquitectura hexagonal, que también es bastante utilizado. Estas arquitecturas permiten que estos entornos que se definen entre las neuronas y que tienen una importancia muy grande en cómo funcionan los mapas autoasociativos, a lo largo del entrenamiento estos entornos pueden tener un tamaño fijo o pueden ir variando. En general lo que utilizamos son entornos variables, que al principio, por ejemplo, tienen un radio muy grande y después se van reduciendo. Ya vamos a ver cuál es la función de eso. Y las neuronas del entorno pueden estar relacionadas de diferente forma con la neurona ganadora. Puede que se exciten, pueden que se inhiban al ganar la ganadora, o puede que haya alguna función más general de excitación e inhibición, dependiendo de la distancia que está una neurona del entorno hacia la neurona ganadora. Vamos a ver este tipo de excitaciones. Acá tenemos un primer esquema de excitación e inhibición. Básicamente, fíjense que si, por ejemplo, para un entorno 2, para un entorno de distancia 2 o de radio 2, si la distancia entre la neurona ganadora y una neurona cualquiera del mapa es menor que 2, entonces voy a decir que se va a excitar o inhibir, depende de si tiene un valor positivo o negativo, con esa constante beta. En cambio, si la neurona está más lejos de la ganadora, directamente la función de excitación e inhibición va a valer 0, o sea que, digamos, no va a estar afectada en ningún sentido. Este sería un entorno uniforme, o a veces le llamamos rectangular o constante.
para la función de inhibición. Otra alternativa es utilizar una gaussiana. En este caso, si excita o inhibe va a depender de lo que valga la gaussiana. Esto sería la distancia en este eje, y en este eje tendríamos ese valor beta que habíamos definido antes, que era constante, ahora va a ser una función de la distancia. Es decir, cuando más lejos esté la neurona de la neurona ganadora, que sería el centro acá en 0, cuanto más lejos esté, menos la va a influenciar. En este caso siempre positivo, pero bueno, podría ser todo inverso en el caso negativo de inhibición. Y por último, una función que también es muy utilizada es la llamada sombrero mexicano, que es en particular la que se ha demostrado que funciona en la retina del ojo humano y que tiene una pequeña zona de inhibición, una zona central para las que están bien cerca de la neurona ganadora, que es de excitación, y luego al final empieza a no tener ningún efecto. Si ustedes hacen el ejercicio de mirar mucho, por ejemplo, un tubo fluorescente o una lámpara, y de pronto cierran los ojos, van a notar que en la imagen que les queda viendo cuando cierran los ojos, van a ver como si fuera el borde del objeto luminoso que estaban observando. Ese fenómeno de detección de bordes, y que al ver un objeto con mucha luminosidad deja estimuladas las neuronas de la retina, es la demostración de cómo hace la retina para detectar bordes, justamente con este fenómeno de excitación-inhibición lateral, a partir de una función similar al sombrero mexicano.